Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Joan Romain, o La Dama del Lago. Se le dio este título en realidad en la serie Unsolved Mysteries, que de hecho está ahora en Netflix si quieren verla. Entre otros episodios de misterios como este, que son bastante extraños y evidentes a la vez con respecto a lo que pudo haber pasado. Les digo entonces desde ahora que este caso no está resuelto, aunque hay bastantes personas que tienen una teoría muy específica con respecto a lo que pasó. Ahí arriba, en la que está en pantalla, pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Joan Romain Matouk nació el 14 de mayo de 1954 y tenía 55 años al momento de los hechos. Ella nació y vivió toda su vida en Michigan, Estados Unidos, junto a su familia. Hablando de eso, tenía 4 hermanos. Además, eran propietarios de una tienda tradicional de vinos llamada Woods Wholesale Wine. Joan, sin embargo, no trabajaba en ese lugar, sino que lo hacía en una boutique local en el área de Detroit. Se había casado con David Romain en 1980 y juntos habían tenido 3 hijos: Michelle, Kelly y Michael. Los jóvenes vivieron toda la vida en una casa de Hidden Lane en Grosse Pointe Woods, en Michigan. Joan y su esposo vivieron bien durante 25 años, sin demasiados problemas, hasta que pasado ese tiempo la situación no era para nada la misma. Joan se separó de David y se mudó de casa junto con sus 3 hijos. En el momento de la desaparición, los 4 vivían juntos en Morningside Drive. Eran una familia muy unida, por lo que se sabe. Michelle, siendo la mayor, tenía en ese momento 29 años, Kelly 27 y Michael 20. Es entonces, bajo este corto contexto, que pasamos al día de los hechos. En la tarde del 12 de enero del 2010, Joan había ido a la iglesia para asistir a un servicio de oración, lo cual ocurría como siempre a las 7 p.m. Llegaría a este lugar luego de dejar a su hermano en su casa. Todo esto solo debería haber tomado unos 15 o 20 minutos. Lo que ocurrió en este caso, debo decirles ahora, desde un principio es bastante confuso. Por esto mismo de que ella debía tomar solamente 15 a 20 minutos para hacer todo esto y llegar a su casa. A partir de ese momento en el cual decide ir a la iglesia, todo se vuelve extraño. Joan entonces se dirige a hacer estas cosas, pero nunca vuelve. El tema es que nadie notó su ausencia porque no estuvo desaparecida por un largo periodo de tiempo. El auto de Joan, un Lexus, fue encontrado abandonado por 3 oficiales de policía en un camino de un solo sentido al lado de la iglesia católica St. Paul, que está a 50 metros aproximadamente del lago St. Clair. La cartera de Joan, la cual contenía todavía dinero dentro, estaba en el asiento pasajero del vehículo. Sin embargo, no había señales de dónde estaba ella. Según la policía, lo que les llamó la atención acerca de este auto y por lo cual pensaron que estaba abandonado o que algo extraño pasaba, era que solamente quedaba ese auto en el estacionamiento y aparte estaba la cartera en el asiento del pasajero. Entonces, alrededor de las 9:30 p.m. de ese mismo día, la policía fue a la casa de Joan para preguntar si estaba desaparecida o por qué había dejado su auto abandonado. En ese momento, sus hijas, que eran las que estaban despiertas, comienzan a llamar a su teléfono, pero nadie contesta. Llamaron y llamaron, pero nunca obtuvieron una respuesta. Después de un rato de intentar, se dieron cuenta de que algo andaba muy mal y decidieron ir a St. Paul para verlo por ellas mismas, aunque la policía les dijo que esa no era la mejor idea. Una vez que llegan a este lugar, se vieron inmediatamente con una escena del crimen. Había patrullas de policía, luces por todas partes e incluso helicópteros. Pero, ¿qué estaba pasando? Les recuerdo que todo esto pasa en un lapso de apenas un rato. La policía había comenzado a buscar a alguien sin que la familia la reportara como desaparecida. Sus hijos ni siquiera sabían que ella estaba en tal peligro como para que la policía la estuviera buscando de esa manera. Ni siquiera habían pasado muchas horas. Y el auto, obviamente, no tenía aspecto de haber estado ahí durante mucho tiempo. Es decir, se llegó a la conclusión de manera muy rápida de que Joan estaba desaparecida y se había montado una escena de búsqueda de un cuerpo en el lago que estaba al lado de la iglesia,
con tal rapidez que resultaba impresionante. Cosa que en muchas situaciones es al revés. La policía pasa por alto las denuncias y no busca a la persona sino hasta muchas horas más tarde o incluso días. Ya lo hemos visto antes. Y uno podría decir esto como algo bueno, como por fin la policía hace el trabajo bien. Sin embargo, al no haber ni siquiera una denuncia, cualquier persona se preguntaría por qué la estaban buscando. Y por qué la estaban buscando de manera tan desesperada, como si ya supieran que ella había muerto o que algo le había pasado cuando solamente habían visto un auto estacionado al costado de una iglesia. En el contexto de este caso, esto va a llamar la atención de la familia un tiempo más tarde y en realidad sería interpretado por ellos como una situación muy inusual y hasta una actitud bastante extraña de parte de la policía. Esa misma noche le dijeron a las hijas de Joan que probablemente su madre estaba en el agua del lago St. Clair y que todo indicaba que ella misma había entrado a este lugar, es decir, que lo había hecho por sí sola, diciendo que había huellas en la nieve cerca del lago que sugerían justamente esto, de que se había metido. A partir de ese momento, durante días se registró el agua, la cual tenía poco más de 1 metro de profundidad y estaba parcialmente congelada. Es decir, a los hijos de esta mujer les dijeron que ella se había quitado la vida en el agua a poca profundidad, estando a temperaturas en las cuales casi nadie se puede meter. De todas formas, la mujer sí había desaparecido. ¿Cómo sabía la policía esto? Es un misterio, o tal vez no, pero a fin de cuentas la familia, amigos y otras personas, colaboradores, comenzaron a buscarla. Hubo buzos buscando en el lago e incluso la guardia costera. Aún así, no hubo resultados por mucho tiempo. Otra cosa extraña que aportar es que en el lago no había mucha corriente como para que su cuerpo se moviese tanto como para no encontrarla. Es entonces que 70 días después, el 20 de marzo, se descubrió finalmente el cuerpo de Joan en la isla Boblo, en Ontario, Canadá, a 56 kilómetros del lugar donde supuestamente Joan se había quitado la vida, en un lago que no tiene corriente y que mide más o menos 1 metro de profundidad desde donde ella estaba. Para que se den una idea de lo que tuvo que haber recorrido el cuerpo, acá les dejo el mapa. Ahí ven dónde comenzó y dónde terminó. Es bastante irreal. No sé si completamente imposible, es decir, no puedo probar eso, pero es extraño. Cuando fue encontrada finalmente, su ropa estaba cubierta de algas de color marrón grisáceo, lo que indica que había estado en ese lugar durante bastante tiempo. Según el informe de la autopsia, el cuerpo de Joan se encontraba en una etapa avanzada de descomposición, lo que significa que no se pudo determinar la hora exacta de su muerte. Sin embargo, se dijo que su causa de muerte fue por ahogamiento en agua dulce, aunque no tenía agua en los pulmones. Por cómo estaba el cuerpo, era posible que hubiese estado muerta mucho antes de entrar al lago. La forma en la que murió Joan, por otro lado, se consideró indeterminada. También debemos mencionar que tenía 2 hematomas en la parte superior del brazo izquierdo, pero se supone que fueron producidos poco antes de su fallecimiento. La policía entonces realizó una rueda de prensa para decir otra vez y de manera más oficial que ella había decidido ahogarse. No había signos de lucha, no hubo ropa rasgada, artículos en el suelo, bolsos arrojados, autos saqueados, marcas de raspaduras o marcas de arrastre alrededor de la escena, ni sangre, casquillos de balas o cualquier tipo de evidencia que pueda llevar a uno a creer que ocurrió un crimen. Esto lo dijo la policía de Grosse Pointe, quienes nunca investigaron la posibilidad de que la muerte hubiese sido un homicidio o un accidente. En total se hicieron 3 autopsias diferentes. Una fue realizada por un patólogo contratado por la familia, una en Canadá, uno en la oficina de un médico forense del condado de Michigan y otro en la Universidad de Michigan. Todos concluyeron que la forma de muerte era indeterminada, lo que significa que no se puede declarar oficialmente como homicidio, suicidio o accidente. Lo llamativo del caso desde un principio es que no se protegió la escena en donde estaban estas supuestas huellas de las pisadas de Joan en la nieve. También había, al momento en el que llegaron los hijos al lugar, muchas otras pisadas, lo que dificultaba mucho conservar la supuesta evidencia de que Joan se había sumergido en el lago. Por otra parte, las personas que mejor conocían a Joan dudaban de lo que decía la policía, por muchas razones. Entre ellas la razón de que Joan no dejó una nota de despedida, ni nada que explicara esto de que se había quitado la vida. No parecía estar deprimida y mantuvo conversaciones optimistas en los días previos a su muerte.
muerte. Y todo esto lo vieron familiares, amigos y otras personas que se cruzó en su camino antes de ese día. Lo cual no siempre quiere decir que la persona no tenga deseos de quitarse la vida. La posibilidad sigue estando claramente porque puede haber sido positiva hasta el momento en el cual se quitó la vida, pero también le llamaba mucho la atención que nunca se hubiesen imaginado que ella haría una cosa como esta. Nunca se les habría cruzado por la cabeza esa posibilidad. No tenía antecedentes de este estilo. Y todo esto, por supuesto, venía acompañado de la actitud tan extraña y urgente de la policía por declarar el caso como que se había quitado la vida. Además de esto de que sabían desde un principio que estaba desaparecida, cuando nadie más lo había notado y cuando nada apuntaba a eso. Justamente por estas cosas es que surgió la contrainvestigación por parte de la familia de Joanne. Llegaron a contratar a los investigadores privados Sal Restrelli, Bill Randall y Scott Lewis, señalando pruebas diferentes y juntando posibilidades alternativas aparte de lo que decía la policía o lo que era el relato oficial. Primero que nada, y como dije antes, el agua de este lago era muy poco profunda como para permitir que ella se ahogara. Además, resultaba bastante extraño que no se considerara un posible secuestro durante el tiempo en el que Joanne se encontraba desaparecida, algo que hubiese sido lógico. Por otra parte, se hizo el cálculo y Joanne habría tenido que caminar el equivalente a 4 campos de fútbol para alcanzar una profundidad que superara a su altura, debido a que el lago tiene muy poca profundidad. No podría haberse ahogado a menos de que caminara muchísimo. Y les recuerdo que el agua en ese momento estaba a temperaturas heladas. Este lago no tenía la corriente suficiente como para llevar el cuerpo de Joanne a más de 50 kilómetros hasta Canadá. Como les mostré, es básicamente una locura pasar por este estrecho hasta ese lugar sin que además nadie la haya encontrado mientras hacía ese recorrido. No solamente la estaban buscando amigos, colegas, gente que ni siquiera la conocía y la familia, sino que además la estaban buscando. La policía había llamado a los buzos, a los helicópteros, justamente para intentar encontrar el cuerpo, supuestamente, y da la casualidad que nadie la encontró en este lugar. Digamos que el cuerpo debería haber sido encontrado inmediatamente. Cuando se pudo revisar las huellas en la nieve, estas no parecían coincidir con los zapatos de Joanne, que tenían un talle 5. Todo esto sin contar además que los zapatos que tenía puestos esa noche no eran suficientes como para poder entrar, caminar todo ese tramo y ahogarse. No estaba preparada de ninguna forma y realmente las posibilidades son muy pocas de que esto haya pasado de la forma en la cual la policía lo contó. Si vamos al punto principal de toda esta historia, si realmente ella quisiera haberse quitado la vida, hay formas mucho más fáciles o mucho más significativas para ella que esta, porque le habría tomado bastante tiempo hacer esto. Según un testigo, el auto de Joanne salió del estacionamiento de la iglesia la noche de su desaparición y regresó al mismo estacionamiento en un lugar diferente. Esta declaración parte de un testigo que se encontraba en la iglesia y no fue tomada en cuenta para realizar la investigación. Entre otras cosas, no había ningún agujero en el lago St. Clair y, como dije, estaba parcialmente congelado. De haberse hundido un cuerpo a simple vista, hubiera dejado alguna huella en el hielo en la superficie. En la autopsia realizada por el patólogo contratado por la familia en la Universidad de Michigan, mostró hematomas en la parte superior del brazo de Joanne y su bolso tenía un desgarro, lo que sugiere que alguien la agarró provocando que este se rompiera, como tomándola del brazo y del bolso. Sin embargo, esta cartera que fue encontrada nunca fue examinada en busca de evidencia de ADN. Pero uno de los peores detalles hasta ahora es el siguiente. Las llaves del auto de Joanne, que eran de repuesto, se encontraban en poder de la policía. Esto fue cuando se movió el auto de Joanne de la zona donde había sido abandonado. Increíblemente, al momento de aparecer el cuerpo de Joanne, las llaves del auto se encontraban en el bolsillo de su abrigo. Es decir, las llaves de repuesto estaban en posesión de la policía, mientras que las llaves del auto, las principales, estaban en el cuerpo de Joanne. Se preguntarán ustedes, así como los hijos de Joanne, ¿cómo es que tenía la policía las llaves de repuesto del auto? Uno de los policías declaró que él fue a buscarlas al día siguiente de la desaparición a la casa de la familia y que ahí alguien se las dio. Pero según las hijas de Joanne, su madre había estado buscando las llaves del auto unas semanas antes, sin poder encontrarlas. Para ese momento, Joanne ya pensaba que la estaban siguiendo y había cambiado las cerraduras de su casa. Por otro lado, en la casa convivían los 3 hijos, quienes nunca habían visto las llaves, porque la madre las estaba buscando, nadie las había visto por ninguna parte y lo tenían bien grabado en la cabeza, lo que haría imposible que una persona dentro de la casa se las haya dado a la policía. Entonces, esta historia, ¿cómo era posible? La verdad es que nunca se logró explicar. La noche de la desaparición, 2 horas antes de que la policía llegara a la casa,
Michelle había hablado con su madre. Esa fue la última vez que alguien de su familia habló con ella, supuestamente. En el lapso de esas 2 horas, Joanne desapareció, dejó el auto en el estacionamiento y la policía logró llegar hasta su casa para ver si alguien la había reportado como desaparecida. El problema es que el Lexus, el auto que ella estaba manejando, en realidad estaba a nombre de su hija Michelle, no de la madre de Michelle. Entonces, si el departamento de policía en ese tiempo había revisado las placas para ver de quién era el auto, ¿por qué concluirían que Joanne estaba desaparecida? Cuando la lógica sería que en realidad su hija lo estuviera. Un testigo muy importante, Paul Hawk, fue a la policía alegando que vio a 2 hombres junto con Joanne en el estacionamiento y aparentemente actuaban de manera sospechosa, cosa que llamó su atención. Viendo todo lo que dije antes, los investigadores privados apoyaron las sospechas de la familia, diciendo que no veían nada que apuntase a que se haya quitado la vida. Si vamos, por ejemplo, a un rato antes de que todo esto pasara, ella había llenado su tanque de combustible, lo cual es algo muy simple, pero claramente indica que quería ir a alguna parte o que veía un futuro inmediato o en esa semana. ¿Por qué haría eso si va a ir a quitarse la vida al lago momentos después? Son cosas bastante simples, pero que claramente indican que no tendría algo así planeado. Lewis, uno de los investigadores, comentó justamente todo esto y que no creía ni por un segundo que ella hubiese entrado al lago, al menos por voluntad propia. También nombraron como parte de las pruebas que nunca se tomó en consideración un dato estadístico de estos casos, como es el dato de que el menor índice de suicidios se produce por ahogamiento, sumado a las condiciones climáticas y a la declaración de las hijas de Joanne, en donde ellas expresaban que a su madre no le gustaba el agua ni la oscuridad. Por lo tanto, disminuía bastante la posibilidad de que ella hubiera decidido estar en estas condiciones para quitarse la vida. La familia con todo esto obviamente sospechaba de la policía. Les parecía muy extraño que hicieran todo esto para cerrar el caso inmediatamente y que no les sonara para nada extraño que el cuerpo hubiese aparecido 70 días después en Canadá. Michelle, justamente una de las hijas de Joanne, dijo que sabía que 2 policías habían ido a Canadá por esas fechas y que además habían informado falsamente que su madre era extremadamente paranoica y que sufría problemas graves de salud mental. Sus hijas dijeron que el dato de que su madre era paranoica, que estaba deprimida o que tenía deseos suicidas nunca fue corroborado por la policía con ningún registro médico ni tendencias anteriores, o siquiera le prestaron atención a la opinión de la familia con respecto a este tema. La teoría de los hijos a partir de todo esto era que Joanne había sido secuestrada mientras salía de la iglesia y que esa misma noche sus secuestradores la habían matado, aunque hasta ese punto no se sabía por qué alguien haría esto. La idea entonces es que 2 agentes de policía la llevaron en ese momento a Canadá, suponiendo que ya estaba muerta, y la dejaron en ese lugar donde más tarde, 70 días más tarde, la encontrarían. Antes de morir, Joanne supuestamente dijo tenerle miedo a su primo, Tim Matuk. Esto según lo que dijeron sus hijos. Tim fue uno de los que impulsó esta teoría de que Joanne se había quitado la vida. La mayor pregunta entonces, luego de admitir que evidentemente lo que ocurrió no fue planeado por Joanne, es ¿por qué? ¿Por qué alguien quisiera matarla? Al considerar posibles sospechosos, Michelle hablaba de su propia familia, como por ejemplo su padre o el hermano de Joanne, John, quien tenía problemas de dinero. Si alguien quisiera enviarle un mensaje refiriéndose a John, no habría mejor manera de hacerlo que matar a su hermana, la persona más importante de su vida. Esto es lo que declaró Michelle. Sin embargo, ella también nombra a Tim Matuk, el primo hermano de Joanne y de quien ella estaba distanciada hacía muchos años ya. Él era para ella el principal sospechoso de este caso. Al parecer, Joanne y Tim tenían una relación bastante tensa. Lo curioso es que Tim era un oficial de policía de Harper Woods en ese momento. Y al momento de hacer la demanda sobre lo que ocurrió en este caso por parte de la familia hacia la policía, Tim era un investigador de la oficina del fiscal del condado de Wayne, y además se dice que podría haber sido la última persona en ver a Joanne con vida. Según Michelle, Tim amenazó a su madre durante una conversación por teléfono. Un tiempo más tarde, Michelle se enteró de lo que Tim le había dicho a su madre. Podría hacerte desaparecer y nadie nunca sabrá qué te pasó. Después, Joanne supuestamente le dijo a Michelle y a muchas otras personas que si le pasaba algo, se fijaran en Tim. De ahí venía la paranoia de sentir que alguien la estaba siguiendo. Si bien la familia de Joanne dice que ella no parecía deprimida, afirmaron que su actitud, su comportamiento en esos últimos días había sido completamente diferente a lo normal. John también habló sobre esto diciendo lo siguiente: parecía muy asustada,
no decía qué le preocupaba y siempre me lo contaba todo. Él implicaba que tal vez su hermana no estaba diciendo nada justamente para protegerlo a él o a sus hijos. Les hablé antes acerca de un testigo que coloca a Tim Matuk en la escena de la desaparición de Joan. Él era Paul Hawk. Él le dijo a la policía y más tarde al FBI que había visto el Lexus de Joan estacionado junto a otros 2 vehículos en el momento en el cual ella desapareció. Hawk identificó al conductor del vehículo como Tim Matuk. La policía inicialmente consideró que Hawk era un testigo poco confiable, y la familia de Joan se enteró de estas declaraciones únicamente cuando presentaron la denuncia a la policía para acceder a los documentos que tenían. El 18 de enero, Hawk fue al departamento de policía de Grosse Pointe Farms, creyendo que podría haber visto algo sospechoso la noche en la cual Joan desapareció. Según la demanda, entonces, Hawk pasó unos 40 minutos hablando con 3 oficiales sobre lo que vio esa noche, pero afirma que los oficiales le dijeron que se fuera a su casa, escribiera su declaración y la llevara al día siguiente, lo cual él hizo. En esta declaración escrita, Hawk afirma que conducía en Lakeshore Drive, cerca de la iglesia católica de St. Paul, cuando observó a una mujer con pelo oscuro y ropa negra sentada cerca del lago St. Clair. Hawk también dijo que observó 2 autos estacionados ilegalmente en el lado del lago de la carretera, con 2 hombres parados cerca de estos vehículos. La demanda entonces dice que Hawk inmediatamente se preocupó por si la mujer estaba en peligro, porque la situación parecía un poco extraña, parecía que la estaban intentando intimidar. Cuando Hawk redujo la velocidad y se acercó a los hombres, observó el primero de los 2 vehículos, que era un sedán de 4 puertas, azul oscuro o negro, que parecía ser un vehículo municipal. Pensando que podría ser un vehículo de la policía para ayudar a la mujer, Hawk miró la placa para ver si había una X en el medio y no la había. Tomó nota por escrito de los primeros 3 caracteres de la placa de matrícula, que eran las letras BHP. Uno de los hombres metió la mano en el bolsillo interior de su abrigo como si fuera a sacar algo. Luego rápidamente sacó su mano y metió la otra en el bolsillo exterior de su abrigo e indicó a Hawk que pasara, que se fuera. Hawk creía, basándose en la forma en la cual el hombre le hacía señas, que él estaba insinuando que tenía una pistola en el bolsillo de su abrigo. Después de enterarse de la desaparición de Joan y conocer su descripción, Hawk creyó que la mujer que vio esa noche era en realidad ella. Además, la demanda dice que Hawk está seguro de que uno de los hombres que vio con esta mujer era Tim Matuk. Habrían pasado 2 años antes de que la policía hiciera un seguimiento con Hawk sobre su declaración de testigo. 2 años les tomó hacer esto. En enero del 2012, poco después de que Hawk hablara con el FBI sobre lo que había presenciado, fue contactado por un detective de Grosse Pointe Woods. Este detective supuestamente interrogó a Hawk sobre lo que había discutido con el FBI y parece ser que se volvió muy agresivo con él, cuando Hawk le confirmó que podía identificar positivamente a los 2 hombres que vio la noche del 12 de enero de ese 2010 si los volviera a ver en alguna foto o en persona. Este detective entonces comenzó a amenazarlo con acusar a Hawk de obstrucción de una investigación. Ante todo esto, era evidente que la familia iba a demandar a la policía por encubrimiento o por los perjuicios que causaron. Pero el departamento de policía y abogados de las personas incriminadas quisieron hacer quedar mal a la familia ante el ojo público durante bastante tiempo. Un abogado que representa a este departamento de policía, de hecho, dijo lo siguiente: "Creo que Michelle ha tenido dificultades para aceptar la teoría de que su madre se suicidó y quiere crear una conspiración para poder concluir que ese no fue el caso. Desde la perspectiva de Grosse Pointe Woods, todavía es una investigación abierta, aunque inactiva", aclarando que se puede reabrir el caso si hay pruebas de que ella no se quitó la vida o de que hubo alguna clase de actividad delictiva en torno a su desaparición, pero que desafortunadamente no hay ninguna evidencia de eso. Y claro que no hay ninguna evidencia porque la escena estuvo controlada desde el minuto 1, lo cual es extremadamente llamativo. En cuanto a Tim Matuk, en realidad nunca fue acusado de ningún delito en documentos judiciales, y además ha negado una y otra vez tener algo que ver con la desaparición y muerte de su prima, diciendo que no participó en la investigación de este caso y que no conoce a muchos de los oficiales que sí lo hicieron. Declaró además lo siguiente: "Durante el tiempo de la desaparición de Joan, yo estaba sirviendo con otros agentes de la ley en un grupo de trabajo de múltiples jurisdicciones. No estaba en el área de Grosse Pointe Woods o Grosse Pointe Farms durante ese tiempo. Estoy consternado de que estas acusaciones hayan sido presentadas en mi contra por miembros de mi propia familia. Ninguna de ellas es cierta y no tuve absolutamente nada que ver con la desaparición y muerte de Joan". Obviamente la gente que trabajaba con él lo llenó de halagos en un intento de decir que él jamás haría algo como eso. Lo extraño es que si no fue él, entonces alguien más de la policía debía estar involucrado,
por la actitud de los oficiales y también por cómo se llevó el caso. La principal defensa que presentó Tim Matuk es que la noche que Joan desapareció, él se encontraba de servicio trabajando en un grupo encubierto de narcóticos de la Policía Estatal de Michigan en Warren. Su ubicación fue confirmada supuestamente por los registros de los teléfonos celulares luego de 5 años de litigio. Si bien esta es una prueba, es parcial, según declaró el propio jefe de Tim, porque ellos mantenían durante el operativo comunicación, pero en ningún momento se vieron personalmente durante el tiempo en el cual duró este trabajo. Por otro lado, los hijos de Joan dijeron que no conocían la naturaleza de esta disputa familiar que llevó a distanciar a John y a Joan de la familia, pero sí sabían que Tim Matuk y Bill Matuk, el hermano de John, tenían una relación bastante cercana. Incluso se mencionaba que entre ellos había más que una relación familiar, sino que también involucraba negocios un tanto ilegales, como por ejemplo correr apuestas. La relación entre los hermanos y la supuesta protección por parte de Tim hacia Bill es una de las principales sospechas de la familia de Joan. Después de que Joan recibiera la llamada intimidatoria de parte de Tim, sus hijas dicen que la acompañaron hasta el negocio de la familia porque Joan quería hablar con su hermano Bill para ponerlo al tanto de lo sucedido con Tim. Según lo que dijo Michelle, quien la acompañaba y la esperó en el auto, Joan bajó y fue a la oficina de Bill sin anunciarse. Mantuvieron una conversación que duró unos 5 minutos y luego Joan volvió al auto. Pero, para sorpresa de Michelle, salió mucho más asustada y más preocupada por su seguridad de lo que estaba antes. No quiso dar detalles de la conversación ni tampoco de lo que había visto adentro, pero Michelle relata que luego de este evento su actitud de temor y preocupación fue mucho peor. Después de lo que sucedió, según los registros telefónicos, Joan se contactó con una agencia de seguridad para pedir protección. Dicho todo esto, entonces podemos pasar a ver lo que son las teorías de este caso. Primero que nada, Michelle creía que su madre había visto algo que no debía y que eso no solo la distanció de Tim, sino que también la puso en peligro. Junto con John opinan que claramente ella intentaba defenderlos y que por eso no podía decirles nada, pero sabía lo que le estaban intentando hacer. En cuanto a la pelea que tuvieron para que John y Joan se distanciaran del resto de la familia, se dice que en sí deriva de la muerte en 1994 de la madre de Joan, Louise, quien dejó una herencia de $20 millones que se dividiría entre sus 5 hijos. Su hijo, Bill Matuk, figuraba como el responsable del manejo de la herencia. Bill y su hermana, Rosemary, fueron acusados más tarde por los hermanos Joan y John de robar su parte de la herencia. Dada la historia, entonces pueden haber sido varias cosas, como por ejemplo un robo que salió mal. Si Bill es quien causó la muerte de Joan, entonces Tim pudo haberlo defendido y pudo haber usado sus contactos para proteger la escena. Por otra parte, también se habló de los moretones que tenía Joan en el brazo. Estaban en un lugar similar a donde usualmente usaría su cartera. Ahora, esta cartera había sido encontrada rasgada, pero jamás tomaron huellas. Más allá de eso, todas las pertenencias de Joan estaban todavía ahí. Lo único que no se encontró nunca fue su celular y un rosario que Joan llevaba siempre con ella. Es decir, que lo único que le robaron en todo caso fue su celular. Entonces, la teoría de la familia es que fue asesinada por alguien que conocía. Probablemente otro miembro familiar. Los hijos siguieron pensando que todo esto tenía que ver también con la llamada de parte del primo Tim Matuk, la cual fue desde el comienzo extraña ya que hacía mucho tiempo que no tenían contacto. Ellos cuentan más específicamente que una tarde él la llamó y que después de unos minutos Joan comenzó a gritarle que no la volviera a llamar y que no la volviera a molestar. Michelle le preguntó luego de que cortara qué estaba pasando y ella le dijo que Tim había llamado para intimidarla y que la había amenazado, que le había dicho esa frase de que le podía hacer lo que quisiera, podía hacerla desaparecer y que nadie sabría lo que le ocurrió. A partir de ese momento la vieron cambiar de conducta, estaba nerviosa y había decidido contactar con una agencia de seguridad para su protección. El único problema es que ella jamás les dijo exactamente qué pasó. Por mucho que quisiera proteger a su familia, es posible que ellos jamás sepan exactamente por qué ocurrió esto. Más allá de lo que acabo de decir, hay entonces 4 teorías principales. La primera de todas es la oficial, que sería que Joan se haya quitado la vida. La policía es la que afirma esto, que ella se ahogó en el lago, pero como dije antes es muy poco probable. ¿Cómo haría el cuerpo en un lago sin profundidad para avanzar por la costa y viajar hasta Detroit sin corriente? Se buscó además con buzos el agua durante varios días y nunca se encontró ninguna evidencia que indicara que Joan se había ahogado, y menos que lo hiciera en este lugar. No nos olvidemos además de que Joan cargó el auto de combustible antes de ir a la iglesia, y como lo dijo Lewis, ¿quién llenaría su tanque antes de
quitarse la vida. No hay ningún objetivo detrás de eso. Es decir, no hubo ningún indicio de que ella quisiera hacer tal cosa, no había tenido comportamientos de ese estilo antes, y sus médicos todos declararon que estaba en perfectas condiciones de salud, física y mentalmente. La segunda teoría es que David Romain haya matado a su ex esposa Joanne. Michelle en una oportunidad dijo que su padre podría ser un sospechoso. Él y Joanne estuvieron casados durante 25 años, pero se habían separado poco antes de su muerte. Para ese tiempo estaban discutiendo en todo momento y ella quería vivir una vida más tranquila. Según Michelle, David estaba realmente enojado porque Joanne lo dejó, lo que podría haber sido un posible motivo para que él la matara. Esto concuerda con lo que los hijos creen de que una persona que la conocía fue la responsable, porque solamente una persona que la conocía bien sabría dónde iba a estar en ese momento, sabría que iba a la iglesia, cuándo salía, qué auto tenía, por dónde pasaría para ir a su casa de vuelta. Por lo tanto, se le haría mucho más fácil a una persona que la conoce encontrarla y matarla. David Romain se negó a ser entrevistado por un investigador privado, diciendo que no había pruebas de que él tuviera algo que ver con la desaparición. La tercera teoría es que alguien relacionado con John Matuk asesinó a Joanne. John, les recuerdo, es el hermano de Joanne, quien también se había peleado con la familia, pero a la vez también se creyó que podría haber tenido algo que ver, no ser precisamente el responsable físico del asesinato, sino más bien el culpable de lo que le pasó. Michelle dijo que cree que esto es posible, pero que personalmente no le parece que él haya hecho algo para lastimar a su hermana o que no sería capaz. Sin embargo, también afirmaba que John le debía mucho dinero a varias personas, por lo que sugiere que la muerte de su madre podría haber sido una venganza, ya que Joanne y John eran muy cercanos. Eran justamente los únicos que se habían separado del resto, los únicos que quedaban juntos. Sin embargo, John niega haber tenido algo que ver con la muerte de Joanne, pero dijo que es posible que alguien que conocía pudiera haber asesinado a su hermana. Por parte de los investigadores privados también creen que esta es una posibilidad. Sin embargo, la policía nunca indagó sobre todo esto. Además, cabe mencionar que, según un documento del gobierno, un testigo declaró que vio a un hombre que inicialmente creyó que era John en el lugar de la desaparición de Joanne. Ese 12 de enero del 2012, a las 6:45 p.m., poco antes de que Joanne fuera vista con vida por última vez, este testigo dijo que vio a un hombre que se parecía a John parado junto a su vehículo, pero que debido a que todo estaba tan oscuro, realmente no pudo verlo bien. No habiendo ninguna otra prueba en contra de él, no le pasó nada. John nunca negó sus problemas económicos y siempre ayudó con la investigación, pero no dio públicamente un nombre al cual seguir, alguien de quien sospechar que tal vez podría haberse vengado de una de las deudas de John. La cuarta teoría tiene que ver con Tim Matuk, quien se cree que fue el responsable asesino de Joanne, el principal sospechoso para Michelle y para el resto de la familia en realidad. Les recuerdo, él era un oficial de policía en ese momento. Y además, Michelle acusó a la policía de Grosse Pointe de encubrirlo después de que un testigo afirmó que vio a Joanne con Tim y otro hombre junto al lago la noche en la que desapareció. Lo importante es que Joanne había manifestado que tenía miedo de este hombre y que estaba muy preocupada a causa de lo que él le había dicho antes de que esto ocurriera. Además, Michelle no quería ir con la policía local para tratar este tema ya que les daba miedo. Eran amigos de Tim y la verdad es que no sentía que hicieran algo para ayudar. Tim había llamado a Joanne, la había amenazado, ella estaba muy asustada, buscaba protección e incluso le había dicho a sus hijos lo que le estaba pasando. No toda la verdad, pero que investigaran a Tim si algo le sucedía, e incluso les dio nombres específicos de personas a las cuales observar si algo le pasaba. En la demanda que los hijos de Joanne le hicieron a la policía y al Estado por $100 millones, dice que el departamento de policía de Grosse Pointe Woods tomó una declaración de testigo el 17 de enero de un agente retirado del FBI, que era uno de los amigos de Joanne con quien ella también había estado hablando sobre este tema de la amenaza de Tim. Él supuestamente dijo en ese momento que tomaran a Tim como una persona de interés. Además, Michelle mencionó que varias personas le dijeron a la policía sobre esto de Tim, que lo investigaran, pero nunca se hizo nada, nunca se le dio seguimiento a esa parte del caso. Entonces, les es bastante claro que existe una conexión entre la policía y entre lo que le pasó a su madre. Por todo lo que les dije antes, por la cantidad de encubrimiento que hubo. Desde el primer minuto que las actitudes de estas personas fueron sospechosas. Los hijos de Joanne todavía residen en Grosse Pointe Farms, en Michigan, y aún luchan para que se haga justicia. Creen firmemente que lo que le pasó a su madre fue un asesinato, no que se quitó la vida ni nada parecido. Y dice que no van a parar hasta que el caso sea debidamente investigado y resuelto para que su asesino o asesinos
queden por fin tras las rejas. Actualmente hay una recompensa de $200.000 a quien aporte información que ayude al esclarecimiento de este caso. Cabe decir que además la familia necesita ayuda porque claramente durante todo este proceso gastaron muchísima plata en intentar contratar no solamente a los investigadores, sino también a los abogados para que las ayudaran con el caso, ya que definitivamente no parece que la policía local se vaya a encargar de esto. Pero bueno, díganme qué opinan ustedes en los comentarios. Tal vez les parece que no fue la policía, tal vez fue alguien más. Por favor, déjenmelo saber. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara. Y nos vemos en otro video. Adiós.